Hola jóvenes, ahora vamos a ver una cápsula de la distribución normal. Para tal efecto vamos a ver con un ejercicio de lo que podíamos nosotros practicar con respecto a la distribución normal. Vamos a dar el siguiente ejemplo. Supongamos que el número de bacterias en un cierto alimento sigue una distribución normal o tiene una distribución normal con media 38.4 y una desviación típica de, podría ser de 6,4. De 6,4 bacterias. ¿Qué pregunta podríamos ver acá? Por ejemplo, vamos con una primera pregunta. ¿Qué porcentaje de alimento, o me refiero de estos alimentos, de los que están en estudio obviamente, tienen a lo más 30 bacterias? ¿Cómo nosotros podríamos plantearnos entonces este problema? En principio, ya sabemos que si determinamos como B la variable bacteria, ¿ya? Que se distribuye como una normal, con una media, decíamos, de 38.4 y una varianza de 6.4 al cuadrado. Recuerden que en la notación de la distribución normal, siempre esto va puesto como la media y la varianza. La notación decíamos que era así, que X se distribuía como una normal, mu sigma cuadrado. Por lo tanto, generalmente en la notación de la distribución normal va puesta la varianza. Y en el enunciado nos estaban dando la desviación típica, por lo tanto, tenemos que expresar esto como un número al cuadrado. Bien. Para la pregunta que estamos planteando, nos dicen que deberíamos determinar la probabilidad de que la variable, en este caso ya le hemos puesto B, ¿cierto?, de B tenga a lo más 30 bacterias, sea que fuera menor o igual a 30. Eso es lo que nosotros tenemos que probar. Bueno, esto, si esto tiene una distribución normal, esto estaríamos la media, que sería 38.4, ¿ya? Y las 30 bacterias estarían acá. Por lo tanto, nos están pidiendo que calculemos toda esa área, cuando estamos en la distribución del número de bacterias. ¿Ok? Para poder desarrollar esto, nosotros tenemos que utilizar el concepto del teorema central del límite. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Bueno, para poder hacer que esto viaje a una distribución normal estandarizada o tipificada, tenemos que hacer la transformación de calcular la probabilidad de que B menos la media partido por la desviación típica, y esto va a ser menor o igual que 30 menos 38.4 dividido por la raíz de la varianza, ¿cierto? Entonces, en este caso, efectivamente va a ser 6.4. Lo que nos queda igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual que esta expresión. Bien, una vez dado el cálculo de esto, nos queda que esto va a ser igual a menos 1.31 aproximado. Generalmente acá nos conviene calcular el valor de Z con 2 decimales, porque eso es lo que habitualmente nos da la tabla. Significa que esta transformación que nosotros hicimos acá se nos transforma en la normal estandarizada
con la media 0 y el valor que antes era 30 ahora nos queda en menos 1.31. Pero eso cuando estoy en Z. ¿Cómo pasé de aquí a acá? A través de la transformación que hacemos con el teorema central del límite. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Voy a la tabla de la distribución normal, que la tengo por acá, y me va a dar el siguiente valor, menos 1.31. El menos 1.31 lo busco y después se lo voy a explicar, voy a poner el resultado primero, y esto me da menos 1.31 que me va a dar 0.0951. 0.0951. ¿Cómo obtuve esto? En la tabla de la distribución normal aparece por acá el menos 1.3 y aquí están los 0, 1, 2, etcétera, hasta 9. Bajo por la segunda columna y acá aparecerá la probabilidad que tenemos, 0.0951. Entonces, esa sería la probabilidad de que ¿cuánto se llama? De que una bacteria, digamos, de que un alimento tenga a lo más 30 bacterias, será de 0.951. Como la pregunta me hablaba de qué porcentaje era, bueno, esto será correspondiente al 9.51%. Bien, ahora veremos la segunda pregunta, la letra B, dice, si se analizan 500 alimentos, ¿cuántos de estos se esperaría tengan entre 35 y 40 bacterias? Bien, en este caso, ¿cómo plantearíamos el problema? Veríamos que lo que tenemos que calcular es la probabilidad, ¿cierto?, de que estemos entre 35 y 40 bacterias. 35 y 40 bacterias. ¿Ok? Bien, eso si lo ilustramos en el gráfico de la distribución normal, aquí tendríamos la media, 38.4, aquí tendríamos 35 y aquí tendríamos 40. Por lo tanto, nos están pidiendo que calculemos toda esta área, ¿ya? Una vez, si nosotros tenemos la probabilidad, como vimos en el ejemplo anterior, vamos a tener el porcentaje, y si tenemos el porcentaje, vamos a tener la cantidad. ¿Ok? Bien, resulta que la tabla de la distribución normal nos da la probabilidad, ya lo vimos, a menor o igual, o sea, hasta el punto. De tal manera que esto nosotros lo podemos calcular de la siguiente forma. Esto me va a quedar como la probabilidad de que B sea menor o igual que 35, al revés, esto sería como tengo la probabilidad mayor, el área mayor menos el área menor. Entonces sería menor o igual que 40, eso sí, que 40, menos la probabilidad de que X o que B sea menor, estricto podríamos decir que 35. Pero ya veíamos nosotros que en una variable continua me da lo mismo que poner menor o menor igual, ¿ya? Generalmente para los efectos del cálculo le ponemos menor o igual. De tal manera que si nosotros estandarizamos esto nos va a quedar la probabilidad de que Z sea menor o igual que el cálculo que vamos a hacer ahí enseguida, y aquí lo mismo, la probabilidad de que Z sea menor o igual que el cálculo que vamos a hacer enseguida. Bien, acá tenemos entonces que vamos a tener, haciendo la transformación, diremos que esto va a ser 40 menos la media, 38.4, y todo esto dividido por la desviación típica, 6.4. Esto me da 0.25. 0.25. Y acá vamos a tener 35 menos 38.4, esto me da menos 0.53. Esto lo vemos en la tabla de la distribución normal. Ya decíamos que esto ya al hacer la transformación me queda como hablando en la distribución normal estandarizada. Este 35 se me transformó en menos 0.53 y el 40 se me transformó en 0.25. Esto ya decíamos cuando estoy en Z.
buscamos en la tabla de la distribución normal y los valores van a ser los siguientes. Tenemos por acá que yo tengo la tabla de la distribución normal y esto me da, para el valor de 0.25, me da, según la tabla que tengo, va a ser 0.2 con el 5 es 59,87. 0.5987. Ya indicábamos, le voy a mostrar las coordenadas de todas maneras. Y menos 0.53 menos 0.5 con el 3 me da 29,81. 0.2981. Por lo tanto, si hacemos la diferencia entre estos dos valores, voy a tener 0.5987 menos 0.2981 y me da 0.30006. Esto indica que tenemos un 30.06%. ¿Ok? Y acá es fácil, ¿cierto? Porque si tenemos el 30.06% de cuánto alimento, habíamos dicho de 500 alimentos. Por lo tanto, esto lo multiplicamos por 500 y me va a dar alrededor de 150 alimentos. 150.3, que lo aproximamos a 150 alimentos. Redondeando esto, cuando la pregunta nos decía, ¿cuántos de estos alimentos se esperaría tengan entre 35 y 40 bacterias? Esperaríamos de los 500 que tendríamos aproximadamente 150 alimentos que van a estar entre 35 y 40 bacterias. Bien, como última pregunta en esta cápsula vamos a contestarle a la siguiente. Dice, ¿cuál será el número mínimo de bacterias del 30% de los alimentos que tienen más bacterias? En este caso, ¿cómo podemos plantearnos el problema? Resulta que lo que nos están pidiendo acá es determinar, ¿cierto? Si aquí tenemos la distribución normal, nos están pidiendo por el número mínimo de bacterias. El número mínimo de bacterias lo podemos determinar en este punto. Yo, a modo de especificación, lo vamos a poner como X0, que será nuestra incógnita. Pero del 30% que tienen más bacterias, es decir, del extremo superior. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos esto? Aquí tenemos varias formas, pero una de ellas lo vamos a ver de acuerdo a lo que se pueda producir de manera más simple. En este caso, lo que nos están pidiendo es determinar la probabilidad de que X0, ¿cierto?, sea mayor o igual que... No, esto para que sea más realmente la distribución del B sea mayor o igual que X0, esto es igual a 0.30. ¿Ok? De esa manera estamos viendo que la probabilidad de estar por sobre el punto, que es el que queremos averiguar nosotros, va a ser efectivamente 0.30. Pero ya decíamos que la probabilidad, como nos da en la tabla, nos da los menores iguales. Por lo tanto, esto nosotros es lo mismo que dijéramos que la probabilidad de que B sea menor estricto, matemáticamente hablando, del X0, va a ser 0.70. Ya decíamos que esto no da lo mismo poner menor o igual por la continuidad que tiene la distribución. De tal manera que estandarizando esto, ¿qué es lo que nos queda? La probabilidad de B menos mu partido por sigma tendrá que ser menor o igual que X0 menos la media, que decíamos que era 38.4, dividido por la raíz de la varianza, que en este caso va a ser 6.4. ¿Ok? Y esto sería 0.70. Lo que nos lleva a decir que la probabilidad de que Z, ya está estandarizado, sea menor o igual que, digamos, un Z0. Y eso va a ser 0.70. ¿Ok? ¿Cómo vemos esto entonces? Bueno, tenemos que buscar en la tabla de la distribución normal el valor de las coordenadas a la cual nosotros nos vamos a referir, que va a estar dado por el siguiente.
Vale decir, difícil va a ser que el 0.70 nos dé justamente en el punto. Tenemos aquí algunos criterios de poder acercarnos a las coordenadas más cercanas que lo podrían llevar a este valor. O lo de contrario tendríamos que interpolar. La interpolación de repente es un poco riesgosa, puesto que tiene más validez cuando el comportamiento de la función es lineal. Pero acá tenemos algunas curvas, por lo tanto, una aproximación interpolada de repente puede ser, digamos, conveniente, pero en algunos casos no, hay que ocupar el criterio. Vamos a buscar aquí en la tabla cuál es el valor que está más cercano a 0,70. Tenemos, por ejemplo, estamos entre 0.5 con 2, 0.5 con 2 me da 0.695, 0.6950. Y el 0.5 con 3, 0.5 con 3 da 0.7019, 0.7019. Por lo tanto, al parecer, digamos, el valor, ya decíamos, tendríamos que hacer una interpolación, pero para los efectos de que estamos en el cálculo, lo vamos a aproximar al valor que está más cercano, que sería el 0.52. Entonces, ¿esto qué significa? Que el Z0, el que nosotros estamos calculando, podríamos decir que es aproximadamente a 0.52, porque es el que está más cercano a 0.70. ¿Ok? Como el Z0 era igual a esta expresión, vale decir, al X0 menos 38.4 partido por 6.4 sería igual a 0.52, por lo tanto, despejando el X0, llegamos a que esto va a ser 0.52 multiplicado por 6.4 y más 38.4, y esto me da igual a 41.728, digamos 73. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Me decían, ¿cuál será el número mínimo de bacterias? Bueno, en este caso, el número mínimo de bacterias podríamos decir que es aproximadamente 42 bacterias. El número mínimo del 30% de los que tienen más bacterias. ¿Ya? Bueno, obviamente que también podríamos decir que este valor, el X0, el que acabamos nosotros de encontrar, aproximadamente 42, será también el número máximo del 70% menor. Hemos quedado ahí, niños. Espero que haya sido de aporte estas cápsulas.